muy radical en esto. No solamente no queremos solo la eutanasia para enfermos terminales de cáncer que se van a morir en 2 semanas o en un mes. No. Nosotros queremos poder decidir cuándo finalizar nuestra vida, como ciudadanos libres que somos, ¿no? Y luego además es que es lo que decía de Internet, ¿no? Esto, Internet da un vuelco a las cosas. Hay un movimiento en Holanda donde lo que quieren es pues, poder decidir sin tener que contarle su vida a ningún médico, ni a ninguna médica. Pero dice, ¿por qué tengo yo que contarle? Pero bueno, eso tiene su intríngulis, del cual no vamos a hablar porque nos pilla muy lejos. Unidos Podemos presentó una ley sobre la eutanasia. El Partido Socialista no apoyó que se debatiera por una cuestión, bueno, por sus tejemanejes en el Parlamento, ¿no? De que no era conveniente, y ahora el Partido Socialista va a presentar una ley sobre eutanasia, próximamente, parece que en enero, ¿no? En todas las leyes se establecen unos requisitos, un procedimiento y unas garantías, una forma de control. Los requisitos varían, ¿no? Y podemos hablar de 4 grupos de personas para que lo podamos aclarar, ¿no? El primer grupo, que aparece en todas las leyes de eutanasia o de suicidio asistido, porque, bueno, el suicidio asistido, como os decía, consiste en que yo me bebo el pentobarbital. La eutanasia consiste en que el médico o la médica mete el pentobarbital en una jeringa y me lo inyecta directamente en la vena, acompañada luego de un relajante muscular y tal, para asegurarse de que el procedimiento es exquisitamente riguroso y que no haya sufrimiento. Una de las causas, por ejemplo en Holanda, de las 6.000 eutanasias que ha habido 10 amonestaciones, 10 casos que se han considerado que no estaban de acuerdo a la norma. 5 de esos casos era porque el procedimiento estaba mal hecho. La dosis de pentobarbital era baja, no se tenía a disposición el relajante muscular, el médico no vigiló suficientemente que el paciente estuviera en coma profundo, porque la ley tiene que garantizar, como decía, no solo que la persona muere, sino que muere bien, que muere pacíficamente, que muere sin sufrimiento, que es una condición pues, que es irrenunciable, ¿no? En una ley de eutanasia. Entonces hay un grupo inicial en todas las leyes, que es los enfermos de cáncer que van a morir en un periodo de meses, el enfermo terminal de cáncer. Es cuando el oncólogo o la oncóloga dice, pues es que no vas a aguantar más quimio, es que ya no hay más radio, es que esto ha seguido creciendo a pesar de todo lo que hemos hecho durante este tiempo, ¿no? Y entonces lo mejor es que vayas a un equipo de paliativos, que te trate los síntomas que vayan surgiendo para que lo vayas sobrellevando hasta que la enfermedad te provoque la muerte, que será en un plazo X, pero de unos meses, ¿no? Esas personas con estos tumores de muy mal pronóstico, ¿no? Este grupo de pacientes son gente pues, que no quiere pasar por ese proceso último de un mes, de 2 meses, en el cual pues, cada vez están más débiles, hacen una vida cama-sillón, van aumentando los síntomas, y frente a los que defienden, ¿no?, que con cuidados paliativos estas personas no decidirían morir, hay que decirles que no estamos hablando de lo mismo. Es decir, una persona cuando decide morir ya se ha asegurado de que los cuidados paliativos no le bastan. Porque no deciden morir porque les duela algo, deciden morir porque no quieren seguir viviendo así. Así es el proceso terminal. Ningunos cuidados paliativos, obviamente, ojalá se pudiera ayudarnos una varita mágica y el proceso terminal fuera un proceso en el cual uno volviera a salir de paseo con su perro, con sus nietos, con su coche, y estuviera bien, hasta el final y se muriera. No, que esto no es así. El proceso terminal, por definición, es un proceso de deterioro progresivo que cada vez estás peor, cada vez con más debilidad, con problemas de sueño y luego otros síntomas que pueden ir apareciendo, ¿no? Entonces, nadie puede evitar, es inevitable, porque es la definición del proceso terminal. Entonces son personas que no quieren pasar por ese proceso, que ya dicen, ya está bien, ya no quiero seguir deteriorándome, quiero terminar ya. Cuando dicen ya, ninguna ley permite que sea de hoy para mañana. Es decir, que luego las leyes tienen sus problemas, las leyes establecen un marco, y para empezar hay gente que no está en este marco, y luego este marco tiene unas exigencias. En la ley del PSOE, en el borrador con el que están trabajando y que me enseñaron,
había que hacer 2 peticiones en un plazo mínimo de 15 días. Por lo tanto, si tú has decidido morir, por lo tanto tienes que esperar 15 días. A los 15 días, el médico tiene que pasar a otro médico, que tardará unos días en llegar para que haga su informe. Y una vez que te den el ok, tienen que pasar otros 15 días. Es decir, que puede ocurrir, como de hecho está ocurriendo en Holanda y en Bélgica, que un porcentaje de un 30-40% de las personas que se está gestionando su petición se mueren de forma natural, porque han esperado demasiado. Entonces, cuando hablamos de la eutanasia, tenéis que tener en cuenta que no es que tú se lo pidas a tu médico como si le pides que te recete un analgésico, que no, que esto lleva un proceso que tiene su complejidad y requiere su tiempo. Entonces, el primer grupo de personas serían los enfermos de cáncer, el segundo grupo serían enfermos degenerativos, con esclerosis lateral amiotrófica, con enfermedad de Parkinson, que son capaces de decidir, no incapaces, personas que van a morir en un plazo no determinado, ¿no? Una persona con ELA que empieza a tener dificultades para tragar, dificultades para respirar, pues todavía puede vivir 1 año, 2, no se sabe cuánto, depende de lo que haga, de las medidas que vaya tomando, ¿no? Bueno, este segundo grupo también entraría en la ley que propone el PSOE y también entraba en la ley de Unidos Podemos. Y luego hay un tercer grupo, que son personas con un trastorno mental, cuyo el origen del sufrimiento es un sufrimiento psicológico puro y duro, no tienen ninguna enfermedad, no tienen cáncer, no tienen parálisis, no tienen déficit motores, es que su trastorno mental les produce tal sufrimiento, tal grado de sufrimiento, como decía antes, que quieren morir. Bueno, como veis, los grupos van aumentando en grado de complejidad. Estos no entrarían en la ley que propone el Partido Socialista. Y el cuarto grupo es el más complejo y son personas con demencia, que han dejado escrito en un testamento vital que cuando no sean capaces de reconocer a sus familiares y sean dependientes para todo, entonces quieren que les provoquen la muerte. Porque para ellos una vida en esas condiciones de falta de memoria, dependencia, etc., no es una vida digna. Y esto te plantea una situación muy difícil, porque la persona que ya no está ahí, o sea, está su cuerpo, desde luego es esa persona, no iba a decir yo que sea un alien, no, es esa persona, pero no recuerda quién es, ni siquiera te conoce, no recuerda que en algún momento pues militaba o era activista, se llamaba Fernando Marín y era un activista de la eutanasia, no sabe que ha estado en Ciudad Real hablando del tema, no sabe en qué cree, no tiene visión de futuro, vive en el presente inmediato. ¿Y entonces qué hacemos? O sea, le vamos cuidando hasta que, bueno, de una forma natural deje de tragar, se le deje tranquilito, porque muchos enfermos de Alzheimer, pues ya se pide una neumonía, empiezan con más flemas, se le deja tranquilito y se mueren solos, no hace falta tampoco cuando le toque. O hacemos caso de lo que decía en su documento de instrucciones previas o en su testamento vital. Bueno, pues esto, la mayor parte de las personas con demencia que piden una eutanasia, bueno, a ver, por un lado es el 1% de las peticiones de eutanasia en Holanda y en Bélgica, ¿no? Un 2%, que son muy pocos casos, ¿no? En comparación con los otros grupos que decía enfermos de cáncer, degenerativos, etc. Lo hacen al principio de la enfermedad. Cuando se diagnostica dice, pues yo no quiero seguir. Yo sé lo que es esto, lo he visto en la tele, he visto a mi madre, he visto a mi tía, lo que sea, no quiero seguir. El problema es cuando son personas que no lo piden en el momento actual y entonces hay que aplicar un testamento vital. De tal forma que el único caso en Holanda que se ha denunciado a la Fiscalía y ha sido precisamente en 2016 ha sido de una señora que tenía una demencia, había hablado con su médico de cabecera que ya cuando ella decidiera querría morir. Y ahí había una confusión de términos, ¿no? Porque no estaba muy bien hecho el testamento vital en este sentido, ¿no? El médico no fue capaz entonces probablemente no lo sabía, porque estamos hablando de un par de años antes o 3, ¿no? De concretar los términos. Entonces la señora ingresa en una residencia y sus familiares le decían al médico que qué pasa con su testamento vital, que si se está respetando o no. Y entonces el médico dice que no se está respetando, que esa mujer debería morir, porque ya está en una situación en la cual ya no se entera, no estaba terminado, estaba deambulando por la residencia y tal.
Y entonces el médico ahí lo hizo mal porque le dio un par de orfidales, la mujer se quedó así medio zombie, y entonces fue a coger el brazo para ponerle una inyección y la mujer, por el pinchazo de la jeringa, pues se resistió, obviamente, como si le picara un bicho, ¿no? Y entonces todo parecía como que le estuviera asesinando, ¿no? Le estuviera provocando la muerte en contra de su voluntad. Y entonces la comisión de evaluación pues ha visto que primero el procedimiento no era el procedimiento establecido, no consiste en que a la persona se le drogue primero con una sustancia y luego se le ponga la inyección. Segundo, ante pacientes que retiran el brazo, esas situaciones de tal violencia, ¿no? Violencia moral, ¿no? Que hay que evitarlas. Y entonces lo que decía venía a decir, bueno, pues que lo ponía en mano de la Fiscalía para que decidiera si había sido ilegal, si había saltado la ley o no, y que ellos decidieran, pero que ellos no aprobaban ese procedimiento. Es decir, que la ley lo que hace es establecer estos requisitos, pero luego estos requisitos hay que concretarlos en cada persona, con nombres y apellidos, con cada historia, cada familia, cada situación personal. Y en eso consiste la tarea del médico, en comprobar. La ley holandesa y la belga dicen que tienen que llegar de mutuo acuerdo al convencimiento de que la mejor opción es morir. De tal forma que, os decía, ¿no? Avanzando, hay unos requisitos, hay un procedimiento, el procedimiento en todo el mundo es muy parecido, pero aquí tenemos un problema que espero que se resuelva con la propuesta del Partido Socialista, ¿no? Y es que haya un control previo, ¿no?, a la muerte. Sin ninguna duda, un control previo en cualquier petición de eutanasia es mucho más garantista, porque no es a posteriori cuando la persona ya ha muerto, ¿no?, sino que es previamente a su muerte. El problema es quién lo hace, quién hace ese control. ¿Dónde están esos médicos, esos juristas? Dice, un médico y un jurista irá a ver al paciente y hará un informe. Pero ¿quién es esa persona? ¿Dónde está? ¿En la consejería? ¿En dónde? Y si está en Toledo, tiene que venir aquí a Ciudad Real, o a un pueblo de Guadalajara, o a otro de Cuenca, cada vez que haya un caso. Y si es de la medicina privada, también sale de la consejería, pues se supone que sí. Bueno, yo creo que va a ser un problema irresoluble, y que espero que con el tiempo se convenzan de que un control a posteriori es suficientemente potente, ¿no? En base a la experiencia de Holanda y de Bélgica. Es verdad, veréis, hay casos excepcionales, muy difíciles de no dudar, ¿no? Y al final, en ninguno de los casos que ha habido en estos países, en ninguno, ni siquiera en este, ¿no?, de la señora que ha sido mandada a la Fiscalía, se dudaba de la voluntad de la persona, que es lo más importante. Lo que se duda es del procedimiento, de si se ha aplicado con suficientes garantías, con suficiente, ellos llaman el due care, ¿no?, con un cuidado adecuado, ¿no?, óptimo, ¿no?, como debe ser. Entonces, tú en el procedimiento se lo dices a tu médico, no puede quedar en ese médico. Uno de los problemas es que el médico, cuando avisa al segundo médico consultor, tiene que ser un médico independiente, no puede ser un médico que tenga una dependencia jerárquica. Por ejemplo, el jefe del servicio, si viene su madre o su cuñada o quien sea, ¿no?, una paciente que no conozca de nada, no se lo puede decir a otro médico de su servicio, porque él es el jefe del servicio, no se lo puede decir a un primo ni a un cuñado, porque tiene una relación personal. Tiene que ser un médico independiente, y este ha sido uno de los problemas en Holanda y Bélgica, porque a veces el médico se dudaba de que fuera totalmente independiente. ¿Eso significa que el médico vaya a hacer un juicio de valor? No, no significa nada de esto, pero no se ha cumplido esa norma que ponían, ¿no? El otro médico hace su informe, si es, no es el caso de la propuesta del PSOE, porque no incluye personas con un trastorno mental, pero en Bélgica y en Holanda, si hay una persona con un trastorno mental, tiene que ser un psiquiatra. El psiquiatra a veces recurre a otro psiquiatra, a veces los procesos de deliberación duran meses, y hasta el cabo de un año la persona no tiene el visto bueno o no para practicar la eutanasia. Y todo debe, o sea, una ley de eutanasia y de suicidio médicamente asistido, el centro debe ser siempre la voluntad clara e inequívoca, responsable, meditada de la persona de morir.
dice, el médico tiene que dar toda la información. Sí, pero es que ninguna persona va a morir. Os decía antes, porque sí. Las personas que deciden morir hacen un balance de sus opciones y a veces se les dice, hombre, yo creo que, dadas tus circunstancias, sería bueno que probaras con este equipo, por ejemplo, cuidados paliativos, durante un par de meses y luego lo hablamos. Pues no te va a decir que no, a no ser que su situación sea ya para él de sufrir un sufrimiento tan insostenible que tú sepas que ninguna unidad de cuidados paliativos lo va a remediar, ¿no? Y sobre esto me gustaría hacer una anotación, ¿no? Los cuidados paliativos para nosotros son algo obviamente bueno, que debe estar universalizado, es decir, todo el mundo debe tener acceso a cuidados paliativos, ¿no? Ahora bien, los cuidados paliativos no son un fin en sí mismo, son un medio para aliviar el sufrimiento. Y lo que tenemos que medir es en qué medida aliviamos el sufrimiento de las personas. Los cuidados paliativos no han descubierto nada. La rueda ya estaba inventada cuando empezaron los paliativos. Los paliativos vienen a hacer lo que hacía el médico de pueblo de toda la vida, de siempre. Lo único que tienen más manejo en analgésicos como la morfina, rotación de opioides, también a veces se apuntan a las últimas modas del último medicamento que ha surgido, que es el más caro y que es el más fashion, como todos los médicos fashion, ¿no? Y el trabajo en equipo, ¿no? Pero la esencia de los paliativos, que es el alivio del sufrimiento, no es un invento nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que ante el desarrollo tecnológico de la medicina, de pronto la persona se queda desvalida. El enfermo terminal se queda sin nadie que le cuide. ¿Quién le tiene que cuidar? Su médico de cabecera. Fundamentalmente su médico de cabecera. En Castilla-La Mancha se hizo un plan de cuidados paliativos sin contar con los médicos de cabecera. ¿Pero a quién se le ocurre? No sé a quién se le ocurrió, pero la inmensa mayoría de la gente quiere morir en su casa. El responsable de la atención a domicilio es el médico de cabecera. Y si el médico de cabecera necesita ayuda, entonces recurre a un equipo de paliativos. Puede ser una ayuda puntual o puede ser una ayuda continua. Pero para eso hay que darle tiempo al médico de cabecera y a la médica de cabecera para que haga su trabajo. Si tú estás tensionando, ¿no?, la atención primaria, aumentando los cupos, reduciendo el horario, reduciendo las suplencias, ¿no? Si te ponen malo y no va nadie, ¿cómo le vas a decir a la médica que vaya una hora a hablar todas las semanas con un paciente en su casa? ¿Qué hace la médica? Mira, yo paso, que vengan los del ESAP, que vengan los del equipo de paliativo, que se encargue, porque yo no puedo más, no doy abasto. Son las 2:30 y tengo todavía 12 personas esperando. Me tengo que ir a las 3. Bueno, a las 2 tenía que haber acabado y no he podido acabar. Entonces, es decir, que actualmente a veces se hacen planteamientos, los mismos que están pues haciendo una voladura controlada del sistema público de salud, son los que te hablan de la humanización de la salud. Y es para partirse de risa, ¿no? El cinismo tan grande que hay. Tú dame recursos, cuida a los médicos de cabecera, dales tiempo para atender a sus enfermos terminales y verás cómo hace medicina paliativa, ¿de acuerdo? Que hará falta un equipo que lidere la formación, que vaya pueblo por pueblo, equipo por equipo, pero actualmente hay un poco de confusión en el tema sobre el modelo de cuidados paliativos que necesitamos, ¿no? Y yo creo que en un sistema público de salud como el de España, en principio basado en la atención primaria, es el médico de atención primaria el principal paliativista y la enfermera de atención primaria los principales equipos de paliativos que debe haber, con ayuda de equipos especializados para casos difíciles, ¿no? Lo que no está bien, porque el problema de los paliativos es que esto es muy variable, ¿no? Pero en gran parte del Estado, porque no sé lo que ha pasado en Ciudad Real, la verdad, en paliativos hay una proporción de fundamentalistas católicos exagerada. Para los que son en la sociedad, en todos sitios hay gente del Opus Dei, pero es que en paliativos hay un mogollón, que me parece muy bien. Yo respeto las creencias de cada uno, pero lo que no me parece bien es que impongan sus creencias a través de un discurso profesional. Eso no está bien. En Madrid, todas las camas de paliativos de Madrid capital
están en manos de confesiones religiosas. A mí eso no me parece bien para un sistema público de salud que es universal, es gratuito, porque además, bueno, no se están forrando, porque sé que pero no está bien que exista ese flujo de dinero y ese flujo de pacientes de la pública a la privada. Entonces, si te van a morir siempre las mismas personas, prepáralo tú con tus recursos públicos, ¿no? Y entonces se tiende a, bueno, hay que tener cuidado, porque a veces hay parte del discurso paliativo que no tiene un fundamento médico, no está basado en la ética médica, está basado en sus creencias personales, en la sacralidad de la vida. Y me refiero a el dogma de que los paliativos ni adelantan ni retrasan la muerte. ¿Pero por qué? Y es para tratar de distanciarse lo máximo posible de ese pecado que es la eutanasia. No, si el paciente dice, ya no puedo más, yo no quiero más esta sonda, no quiero que me ponga un cacharro para respirar, y me estoy ahogando, tú le puedes sedar, una sedación paliativa, y sabes que se va a morir antes. Es evidente, y lo puedes hacer, y lo están haciendo, afortunadamente. Entonces ya está bien de daros la turra con que ni adelanto ni retraso. Adelanto y retraso, sobre todo adelanto cuando es necesario. Lo que pasa que, bueno, es este discurso fundamentalista que tiene este origen y que en algún momento, no me cabe ninguna duda, sobre todo los catalanes están ya hasta el gorro y ya se están, en esto van un poquito más avanzados, se están quitando de en medio estos planteamientos que no se sabe muy bien de dónde vienen, ¿no? Y vienen de esta idea religiosa de la vida que es totalmente respetable, pero para ti, no para tus pacientes o para tus vecinos, etc. Entonces os decía que hay un argumento sobre la eutanasia y es: si abrimos esta posibilidad, ¿a dónde nos va a llevar? Primero está la pendiente resbaladiza, y es: si tú regulas la muerte voluntaria, sin remedio te va a llevar a la catástrofe. Es a muerte involuntaria, al asesinato de personas que pertenecen a minorías étnicas, pobres, gente que consideras que su vida no vale la pena, ¿no? Bueno, los datos en este sentido son totalmente contundentes y demoledores. La gente que recurre a la muerte voluntaria, a la eutanasia, no pertenece a ninguna minoría étnica, ninguna minoría social, si además todo lo contrario. En Oregón no, porque Oregón tiene muy pocos afroamericanos, pero en California se está produciendo un proceso curioso, y es que los afroamericanos ninguno pide un suicidio asistido, porque culturalmente no va con ellos. Es como los gitanos. Los gitanos jamás, bueno, en el futuro ya veremos, ¿no? Jamás no lo sé, pero hoy día los gitanos no van a recurrir a la eutanasia o suicidio asistido, porque no va con ellos. Tienen otro tipo de cultura de afrontamiento de la muerte y el sufrimiento. Minorías, pues con cierto sentimiento cultural, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, si yo recurro a la muerte voluntaria, estoy coaccionando a las personas para que pidan morir? Bueno, pues nunca he entendido muy bien este razonamiento, ¿no? En el sentido de que, o sea, hay un, ya voy a terminar, ¿no? Hay un peligro, porque se tiró más tiempo para el coloquio, ¿no? Hay un peligro con el discurso, ¿no? Es decir, si yo decía, primero hay que regular, hay que poner unos requisitos para acceder a la ley, a la eutanasia. Los requisitos que los establece el Estado a través del BOE, a través de una ley, no significan en ningún caso que el Estado haga un juicio de valor sobre la calidad de vida de estas personas a las que permite morir voluntariamente. Y aquí hay un desliz intelectual que es, muchas veces la gente que quiere defender la vida biológica, cueste lo que cueste, estés como estés, pues a veces cometen, y es considerar. Me acuerdo cuando murió Ramón San Pedro, que fui una vez y me invitaron a una asociación de familiares de tetrapléjicos, ¿no? Bueno, y las madres se sentían muy dolidas, como si Ramón estuviera invitando a los tetrapléjicos a morir. Y digo, pero mirad, eso es una estupidez tan grande como que Ramón propusiera que se murieran los gallegos o los marineros porque él era marinero. Ramón San Pedro y otro tetrapléjico tienen lo mismo en común que tú y que yo. Tienen una circunstancia vital y es la falta de movilidad. Pero que él decidiera morir no significa que él invite a ningún tetrapléjico a morir. Y no significa en ningún caso que el Estado haga un juicio de valor sobre la vida de los tetraplégicos, considerando que es una vida que no debe ser vivida.
que eso nos acerca a la eugenesia y al nazismo, ¿no? Eso sí que es nazismo, considerar que las personas que están consumiendo una gran cantidad de medicación, que las personas dependientes, las personas demenciadas deben morir. No, no es verdad, no es ese el planteamiento. Es un planteamiento de libertad individual, de que algunas personas en estas condiciones que vamos a regular se les va a ayudar a morir médicamente. Se le va a permitir al médico que si quiere le ayude. Las leyes de eutanasia recogen la objeción de conciencia, los médicos que no quieran no lo harán, pero en el curso, o sea, en Bélgica, por ejemplo, que los paliativos están bastante desarrollados, la eutanasia es una opción más. Aquí no existe un dilema entre o me cuidan o me muero. No, mire, usted cuídeme, con todos los recursos que haya, con todos los analgésicos, los tranquilizantes, el mejor colchón antiescaras, una cama súper guay que se levanta en 200 posiciones en todas las coordenadas, y luego al final, si a pesar de todo eso yo no quiero seguir, pues ya pediré una muerte voluntaria, ¿no? Pero nadie que pide la eutanasia está hablando de renunciar a la medicina paliativa o cualquier otra, sino que lo queremos todo, queremos tener todas las opciones posibles. Es decir, quiero elegir cómo me cuidan y también quiero elegir hasta cuándo me cuidan, ¿no? Entonces, esa idea de que una ley de eutanasia haría que los familiares se desprendieran de sus ancianos, pues es imposible, porque el médico jamás cooperaría en esa operación, ¿no? O que sería una coacción, ¿no? Como si los familiares dijeran, joder, papá, pide la eutanasia ya. Bueno, también el médico o la médica enseguida se daría cuenta de que esa familia es disfuncional, ¿no? O sea, puede ocurrir, pues sí, ocurre de todo, ¿no? En fin, el tema de la violencia machista, por ejemplo, hay cosas absolutamente horribles que uno jamás se podría imaginar que fueran a ocurrir, ¿no? Somos capaces de cualquier atrocidad. Puede ocurrir, pero una ley precisamente va a evitar que esas tropelías, que esas barbaridades puedan existir. Y bueno, nosotros estamos convencidos de que la eutanasia se va a regular. Cuando se le preguntan a los médicos, ellos reconocen que la eutanasia existe, pero claro, es una práctica clandestina porque podría ser un delito penal. El suicidio es evidente que existe, y lo que estamos tratando de proponer también es una hipótesis, porque no sabemos, ¿no? Nunca nos hemos aventurado por este camino, ¿no? Pero imaginaros que vais al veterinario, ¿no? Con vuestra mascota muy querida y con mucho dolor, y dice, mira, esto no tiene solución. Dice, no, ya lo dijiste, y yo creo que vamos a sacrificarla. Pues sí, yo creo que es lo mejor. Dice, bueno, lo que pasa es que hay un juramento de hace 1400 años y luego yo me adelanto a mi retraso. Entonces, si no os parece mal, le voy a poner una sedación al perro y os quedéis aquí 3 días, 5 o 7 días hasta que se muera. Claro, vosotros lo fliparíais. Y dice, bueno, vamos a otro veterinario. Porque no es concebible que con un animal uno tenga que esperar cuando está la toma de decisiones clara. Otra cosa es que uno se mete un castañazo en el coche y esté al borde de la muerte y luego salga caminando del hospital. No tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de personas que van a morir seguro y que han decidido morir. Cuando eso ocurra, las personas decidirán morir de una forma rápida e indolora después de haber pasado el procedimiento, que esperemos que no sea demasiado farragoso, que se alargue en el tiempo, porque un peligro es que se haga una ley tan mala que no sirva para nada, ¿no? Eso puede ocurrir, ¿no? Ha pasado en parte en Canadá y ahora van a intentar arreglarla, ¿no? Y ha pasado en Victoria, donde la ley entra en vigor, una ley que han aprobado hace poco, en 2019, pero con unas condiciones tan restrictivas que la mayoría de las personas se van a quedar fuera, con lo cual no va a servir, ¿no? Entonces os decía, ¿os imagináis un mundo en el cual uno pudiera elegir el día que se va a morir una vez, que ya sabe que se va a morir seguro, plazo de días o semanas? Eso sería un cambio cultural tan radical que nos llevaría a una situación, yo creo que no. Podría ser mejores como lo del veterinario, sin que seamos, sin menospreciar a nadie, ¿no? Entonces tú dirías, mira, yo creo que ya
voy a hablar con mis hijos, voy a hablar con mis amigos, voy a hacer no sé qué, voy a hacer una pequeña despedida y mañana, si te parece bien, vamos a ir haciendo los papeles para cuando yo decida, vale, que tú no tienes aprobado, pues ahora cuando tú decidas, pues ya no voy a esperar más, porque para mí no tiene sentido. A lo mejor le queda una semana, a lo mejor le queda un mes, a lo mejor le queda un año, da igual, es cuando esa persona decida, ¿no? Lo que tenemos que asegurarnos es que nadie le ha obligado, que ha tenido todas las garantías, que el procedimiento sea adecuado, que nadie se esté lucrando por ello, etcétera, etcétera. Así que hasta aquí yo creo que de momento y ahora charlamos de lo que queráis. Muchas gracias. Tan familiar, tan cercano, porque hay que reconocer que es difícil hablar de la muerte como ha hablado usted. Cuando pienso en la eutanasia y la pienso aquí en Castilla-La Mancha, me resulta difícil hacer una extrapolación a cómo se está tratando este tema, por ejemplo, en Holanda. Aquí tenemos unos valores o unas creencias o una cultura que nos aleja, creo yo, del trato que se está, o de cómo se está tratando la eutanasia en países europeos. Aquí tenemos que luchar con el paternalismo de los profesionales, que lo hay, y tenemos que luchar con el miedo de los familiares a la hora de aceptar esa decisión. Y lo digo porque cuando cada una de las personas que estamos aquí pensamos cómo nos gustaría morir, diríamos, nos gustaría morir dulcemente cuando digamos y en esas condiciones. Pero cuando llega el momento, es la familia, aquí en España y aquí en Castilla-La Mancha, que es lo que yo conozco, es la familia la que toma las decisiones, es el médico o la médica quien decide si hay que alargar o hay que trasladar al hospital o hay que poner un fármaco para que, yo qué sé, para que no pase lo que tiene que pasar. Y me caben dudas de que una ley aquí en España que hace falta tuviera ¿cómo decir?, el acogimiento que ha podido tener en Europa. Gracias. Ya. Bueno, es interesante lo que dices. Yo te diría, o sea, las castellano-manchegas también se divorcian, también abortan, también exigen sus derechos como todas las mujeres del Estado español y todas las europeas. Es verdad que no somos Holanda, es verdad, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Tenemos una cultura familiar y tenemos un paternalismo que nosotras mismas promovemos. Es decir, los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros a veces se encuentran con gente que no quiere tomar decisiones, que quiere ser cuidada, que quiere que los expertos decidan. No, a mí no me diga nada, a mí no me diga. Ya cuando me tenga aquí, me da ese papelillo y se lo doy al de cabecera. Entonces, la eutanasia habla de libertad. Si no hay libertad, y desde luego habla de la muerte. Si tú no sabes que te vas a morir, si tú no quieres estar informada, nunca vas a decidir nada. Nunca vas a hacer un testamento vital, nunca vas a pedir que se aplique. Entonces, esto, por eso es una revolución en ese sentido, porque supone un impulso enorme a la autonomía, a la responsabilidad de cada uno, tenemos que responsabilizarnos. La familia, pues cada uno tiene una familia que le toca y que permite que exista, ¿no? Es decir, y cada uno ocupa un rol en su familia que a veces le ha resultado muy cómodo, ¿no? Hay varones mayores que no se cogen el calzoncillo del cajón y cuando la mujer está enferma se lo coge la cuidadora y que no sabe freír un huevo. Bueno, esa es su cultura, pero ¿de dónde han estado cómodos? Ahí, ¿no? Entonces, este hombre va a decidir sobre su propia muerte sin contar con sus hijas. Pues no lo sé, lo dudo. Yo, mi experiencia es que la decisión de morir, concretamente, depende de la forma en que uno tiene su propia libertad. Y que hay personas de campo, yo he conocido a hombres de campo, mujeres de pueblo, que lo tenían muy claro. Yo no. Yo no voy a ser dependiente como mi madre, yo no voy a ser dependiente como mi tía. Y han buscado cómplices en su familia, gente que ha respetado su voluntad y ha muerto cuando han decidido en un pueblo de Castilla-La Mancha, donde nadie ha sabido que la muerte ha sido voluntaria, porque se lo han preparado
claro, son personas que están enfermas, entonces depende, o sea, hay que trabajárselo, o sea, esto nadie te lo va a regalar, eso también te lo digo, ¿no? Si tú quieres ser libre, te lo tienes que currar, en esto y en todos los aspectos de la vida, o sea, si tú quieres, en fin, con tu pareja no te va bien y quieres iniciar otro proyecto, pues vaya esfuerzo que tienes que hacer, ¿no? O sea, te lo tienes que currar. Entonces, en eso estamos, en que hay que luchar. Cuando venimos a este mundo, tenemos los latidos del corazón contados y es un regalo que se nos hace la vida. Luego, no somos nosotros dueños de quitárnosla, pero vivir como un vegetal lleno de máquinas y tal tampoco es normal, porque hay una vida y lo mismo que se respira se deja de respirar. Y lo que habla usted de la libertad, sí, pero con este condicionamiento. Claro, si la cuestión es quién decide, ¿no? ¿Cuántas máquinas? ¿Cuánto tiempo? ¿Se pone la máquina? ¿No se pone la máquina? Tiene 88 años y ya no sabe ni cómo se llama. Pues a ver, ponerle a la máquina. Mira, es que tiene 88 años y ya está muy mayor, ya es tiempo de morir, vamos a dejarle tranquilito, ¿no? O vamos a ir al hospital, que sí, es que si no lo llevo al hospital parece como que le abandonas. Porque si no llevas a alguien al hospital, le estás abandonando, ¿no? Mira, si ya está todo decidido. Entonces, por eso lo que intentamos es que la gente hable de su proceso de morir con sus familiares y le diga a su pareja, a su mujer, a su marido, a sus hijos, a sus hijas, a las personas que van a estar ahí, mira, yo, para estar enchufado a una máquina, no hace falta que prolonguéis nada. Que yo, lo que usted dice, vengo con los latidos contados, luego esos latidos, lo que pasa es que la medicina puede alargarnos un trecho, pero bueno, vengo con los latidos contados, cuando me toque, si ya estoy muy malito, me dejáis en paz. O gente que tiene tanto miedo, o sea, yo he conocido parejas de 45, 50 años de matrimonio que nunca han hablado de la muerte. Y dice, pero madre de Dios, si se ha muerto un montón de gente a su alrededor, jamás. Es un tema cerrado. Y entonces no tienes ninguna pista sobre si utilizar más o utilizar menos. ¿Y qué haces? Pues bueno, pues una media, pues hasta que el cuerpo aguante y luego que se muera. Pero a veces son procesos pues muy largos, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, voy a hacer 3 preguntas y no vas a acaparar mucho. Llego un poco tarde, espero que no haya hablado por esto. Mis preguntas son las siguientes. En primer lugar, ¿cuáles fueron las razones por las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestima la petición de San Pedro para ejercer la eutanasia y si hoy día sería posible que estas razones siguieran vigentes respecto a un español cualquiera que optara por la misma opción por la que optó San Pedro? Segundo, ¿qué gano haciendo un testamento o qué obtengo haciendo un testamento vital con la legislación que tengo ahora mismo en la mano? ¿Qué me permite ganar o obtener este paso? Y tercero, hay un supuesto que no sé si entra dentro de lo que has explicado y es el supuesto en el que uno está en la cama paralizado por completo, con su cabeza perfectamente, pero no eres capaz ni de relacionarte con nadie, no es ninguno de los 4 supuestos que he entendido, porque el último era que hubieras perdido la cabeza. Lo digo al líder de una experiencia personal, yo pasé una vez por el quirófano, solamente una, con la anestesia completa, y recuerdo el momento de que la anestesia se estaba acabando. Yo durante un periodo, no sé si fueron 30 segundos, un minuto y medio, no lo sé, en el que yo todavía no me movía, y yo estaba ya con mi cabeza viva y mi cuerpo muerto. Yo era consciente de todo. Recuerdo con tal angustia aquello, que yo no quiero que eso nunca más se repita. No soy capaz ni de imaginarme si aquella tortura de un par de minutos que sería 2, 3, 4 años o un mes estando en esta situación. De hecho, mi planteamiento personal respecto al testamento vital pasa por ver si yo puedo eludir que esto vuelva a vivirlo otra vez ocasión más. A mí me hablaban, me golpeaban, tal, yo no podía moverlos nada de nada, y la situación no fue una plácida, fue muy plácido, me estoy despertando, no, en mi caso fue realmente angustioso, tanto que calificaría como la experiencia más dura, más complicada que he tenido yo, porque me pareció realmente complicada de asumir.
Entonces, bueno, pues lo que quería, estas 3 preguntas, y gracias por aceptarme. Sí, el Tribunal de Derechos Humanos rechazó luego la demanda porque Ramón Saavedra había muerto. Entonces Ramona intentó hacer valer como heredera, pero la desestimaron. Y entonces al morir el demandante, el caso se paró ahí, ¿no? Y no hubo sentencia sobre el fondo. No, porque no estaba, porque había fallecido. Entonces lo mismo pasó en Suiza, en otro caso muy interesante, y entonces se quedó ahí. Claro, hubiera sido interesante porque desde el punto de vista de los derechos humanos, evitar los tratos inhumanos y vejatorios, lo que uno puede considerar tortura y sobre todo la intromisión del Estado en tu vida privada, ¿no? Lo que supone, yo me puedo suicidar, pero físicamente no puedo. Si este personaje que es un amigo me ayuda, pues es una cuestión privada, no tiene por qué intervenir el Estado. Entonces el delito de cooperación no existiría en ese caso concreto, pues no pudo dilucidarse, ¿no? Entonces el testamento vital se aplica, el testamento vital consiste en que no te alarguen la vida con ningún tratamiento, fundamentalmente. Y se aplica cuando tienes un deterioro tan grave que te impide expresarte, y aquí está la clave, de forma irreversible. Si tu deterioro no es, si tú estás durmiendo una siesta, no te van a aplicar el testamento vital, porque te vas a despertar. Si tú estás en una situación transitoria de enfermedad, por muy grave que sea, el testamento vital todavía no sirve, no se aplica hasta que el juicio clínico, normalmente, o sea, hay situaciones en las cuales pues, un ictus grave, ¿no? Entra en la UBI, pues este señor se va a morir y tal, y pues tiene un testamento vital, ya, pero bueno, es que entre anoche, vas a esperar un poco, ¿no? A los 2 días, está fatal, llega el neurólogo, nada, vamos a pasar a la planta, de acuerdo con su testamento vital, y resulta que mejora. Y mejora, y ese señor sale a lo mejor pues, cojeando, con una hemiplegia, pero lúcido. Con lo cual, hay que esperar. A veces hay, estos casos, esto pasa. Lo habitual no es esto, lo habitual es que vaya mal y se muera. Pero puede ocurrir esto. Y como puede ocurrir esto, entonces los médicos a la hora de aplicar el testamento vital procuran asegurarse, no se puede, porque hay que trabajar en la incertidumbre, pero tener la máxima certidumbre posible de que no va a mejorar. Y de que hay casos clarísimos, ¿no? Pues las demencias degenerativas, pues los ictus de repetición que van sobre otro ictus que ya no se podía expresar, paradas cardiorrespiratorias que quedan con un daño cerebral severo, difuso, que al mes pues es que no ha mejorado nada. Bueno, pues en todos estos casos no se prolonga la vida con ningún tratamiento, se empiezan a retirar medidas que la persona muere. Claro, tú dices, un síndrome de enclaustramiento, ¿no? Claro, te ha sido una cosa rarísima, pero que puede ocurrir. Entonces, hay gente que piensa que con un testamento vital se va a salir a la calle, si se pega un porrazo con un árbol y se cae al suelo y el SAMUR no va a hacer nada y se va a morir. Eso no es real. O sea, el SAMUR lo va a llevar a urgencias, van a hacer esta evaluación y como mínimo van a pasar un par de semanas hasta que sepamos cuál es el alcance de las lesiones. Entonces, en este par de semanas no, pero al mes, pues uno comprobará que esa persona es capaz de expresarse de alguna forma. Es complicado, ¿no? Esto es difícil de distinguir del estado vegetativo, pero bueno, supongamos que el neurólogo se da cuenta. Y entonces se da cuenta y a través de tu expresión, pues puedes conseguir decir, porque en principio estás en pleno uso de tus facultades mentales, lo puedes demostrar con unas pruebas, ¿no? Decir que no quieres que se te prolongue la vida con ningún método. ¿Lo vas a conseguir o no? No, aquí lo tendrías difícil. En ese caso lo tendrías difícil, tendrías que buscar a alguien que te ayudara. ¿Por qué? Porque ahí tienen que provocar, es decir, no darte de comer no entraría. Tendrías tú que decidir claramente que no quieres que se te alimente ni se te hidrate, entonces tendrías un deterioro progresivo, bueno, habría que insistir, no iba a ser fácil, ¿no? Ahora, en ese caso sí, en caso de que hubiera una legislación, podrías pedir la eutanasia, ¿no? Si tienes un testamento vital firmado, eso ayudaría porque corroboraría tus valores, ¿no? De que no es una cosa así improvisada, sino que tú piensas así, pues son valores que uno tiene, ¿no? De que para vivir así es mejor morirse. Entonces, para que veas, hay una situación, la vida es complicada, ¿no? Porque en el estado vegetativo persistente, que es el coma vigil, que uno abre los ojos pero no se entera de nada, a veces es muy difícil distinguir del estado de mínima conciencia, en el
cual tú le preguntas a la persona, Fernando, mueve la mano, 5 veces, Fernando, mueve la mano, y 3 la mueve. Esta mínima conciencia. Y dice, es que hay muchas personas en estado vegetativo que realmente están en mínima conciencia. Dice, hurra. Y dice, bueno, hurra dependiendo de cómo pienses. Porque si piensas como tú, no hay nada peor que darse cuenta de que uno tiene un daño cerebral grave y que no puede moverse más que lo mínimo, con una esperanza de recuperación cerca del 0. Es decir, porque no, los estados de mínima conciencia no evolucionan mejor que los estados vegetativos persistentes, evolucionan igual de mal, ¿no? Entonces, depende de cómo se mide. ¿Y cómo, qué es lo que hay que hacer? Pues individualizar, pensar quién es esa persona, si se llama Paco, si se llama Elena, cuáles son sus valores, qué le gustaría que hiciéramos por esa persona. Y a veces, ayudarla a morir es lo más compasivo y lo mejor, y otras veces no. Entonces, pero siempre tengo que esperar a que la ley se apruebe. Sin ley no hay ninguna parte. Sin ley, un estado de enclaustramiento, yo dudo que te ayudara, pero no sé, no. Hombre, siempre, en fin, te voy a buscar la vida, ¿no? Porque si tú eres, en principio tú eres autónomo mentalmente, pero es como un tetrapléjico no se puede suicidar. Entonces, tiene que buscar un cooperador necesario, o irte a Suiza. Perdón, ¿y el testamento vital de qué sirve si no hay ley? Hombre, sirve porque no todos son ese caso tan dramático. Normalmente son situaciones que evolucionan hacia el fallecimiento si no se evita. Entonces te decía, el caso claro es una persona con una demencia tipo Alzheimer que después de muchos años de evolución está dejando de tragar. Y tiene claro, yo no quiero una sonda nasogástrica ni una PEG, un agujero en el estómago para que me alimente. No se le puede poner una sonda nasogástrica. Es evidente que no se puede poner. Bien. La medicina cada vez tiene más claro que no se debe poner nunca de forma vitalicia, para siempre, a ningún enfermo. Pero bueno, en ese caso ya está claro. Si tú tienes un tumor cerebral, te vas a operar. Me acuerdo de un señor que llamó a la mujer, pues toda afectada, ¿no? Porque claro, su marido se había hecho un trasplante de corazón y le había ido mal. Y estaba en estado vegetativo, en la circulación. Cuando hicieron el cambio, pues quedó demasiado tiempo el cerebro sin oxígeno y estaba dañado de forma irreversible. Esto era en Pamplona, y entonces lo habían hecho en el hospital del Opus, porque en el público no hacen estas operaciones. Y dice, no, es que Eduardo era muy cabezón y no hizo el testamento. Era socio de DMD, para más Inri, ¿no? Dice, no hizo el testamento vital. Digo, joder, es que tu marido ya le vale. Es que ya le vale que un trasplante de corazón no es una tontería, no es un juanete. ¿Cómo no ha hecho esto? Bueno, por suerte conseguimos que le dijimos, bueno, fue una compañera de Pamplona y le dije, mira, este señor es socio de DMD, esto es una declaración de valores, lo que estáis haciendo es una barbaridad, porque este señor no es viable. Vosotros, a ver, esta decisión surge después de que el equipo se informa de que el trasplante ha sido un éxito, pero el marido no va a volver a despertar. Con lo cual es una contradicción curiosa, ¿no? El corazón funcionaba perfectamente, pero el cerebro ya no iba a mejorar. Y entonces, no, esto ya veremos, porque claro, nosotros no podemos. Ya insistió en que él hubiera hecho un testamento vital. Si esta persona hubiera tenido el testamento vital, no habría tenido ningún problema. No podían haberlo, no habría ninguna discusión, ¿no? Gracias a que era socio, y interpretando que ser socio, porque en el carnet lo pone, es una especie de testamento vital, de declaración de valores, sirvió, ¿no? Me acuerdo de una señora con una demencia, tuvo un accidente, el hijo llevó el testamento vital, la geriatra lo tuvo clarísimo, no, mire, esta señora tiene testamento vital, la vamos a sedar, la vamos a dejar tranquilita, porque está muy malita. No vamos a hacer esto que quiere la hija, que estaba insistiendo para que hicieran más pruebas, hicieran una transfusión, no sé, no, porque no va a conducir a ninguna parte. Y entonces, de acuerdo a su testamento vital, se evitó lo que fuera, ¿no? Unas semanas, unos meses de sufrimiento, ¿no? Entonces sí sirve, ¿no? Sirve en estos casos en los cuales tú puedes utilizar la tecnología para mantener la vida y en algunos casos, en el mejor de los casos, mejorarla, pero no siempre lo tienes claro, y en otros casos, o decir, no, dejo que la enfermedad siga su curso de forma natural y esa persona muere. Marcelo. Sí, yo creo que el testamento vital sirve, y acá sirve. De hecho, sirve tanto
que yo invitaría a todos a que hagan. Como un ejemplo, una familiar cercana que alrededor de los 90 años decide, 86, alrededor de los 90 años decide por su cuenta hacer el testamento vital. En una familia en la que mayoritariamente se está en contra de la eutanasia. Pero ella, a pesar de las pegas que puedan poner algunos de los hijos, persiste en hacer el testamento vital. Ella lo hace a los 95 años, a los 95 años se le descubre un cáncer de colon. La médico que la ayuda, el médico de medicina interna, pregunta a una de sus hijas, le dice lo que pasa y le quiere un poco preguntar a ver por dónde. La hija le dice, tiene un testamento vital por mí, escrito. La médico responde, entonces no hay nada que decir. Ya está todo dicho y en el sentido que ella pensaba. Obviamente estoy hablando de una mujer de 95 años que parece que es algo fácil, pero podría ser de otra edad distinta, ¿no? A partir de ese momento, lógicamente a ella no se le pone nada de quimio, nada de radio, se le pone morfina, se despide de los hijos, sabe que muere, se despide de los hijos, pues los hijos les da tiempo a ir a despedirse de ella y en 48 horas muere. Quiero decir que la sociedad no es tan española, no es tan rara como pensamos que pueda ser. Puede ser el aparato que sea y puede ser algún otro aparato político, pero no es tan rara, de verdad. Yo creo que mayoritariamente, en este caso, recordad, estamos hablando de una mujer de los 90 años que por sí misma decide que quiere hacer el testamento vital. Que es posible, que vale para algo, que todavía puede valer más, que además tenemos la oportunidad de ampliar el testamento vital más allá del impreso que oficialmente se nos da, incluyendo aquellas cosas que consideramos que desde nuestro punto de vista quisieran que se nos aplicaran. El testamento vital está a nuestro alcance, es fácil de hacer, muy sencillo y que de verdad, llegado el momento, sirve sobre todo para que en esa familia en la cual mayoritariamente no se defiende todo este tipo de planteamientos, la única persona de los hermanos que lo pueda defender haga que todo el mundo a partir de ese momento cambie. Porque la que decide no es ni el hijo, ni la hija, ni nada. Fue la madre la que decidió y punto. Pero yo creo que a veces el problema de las familias es que no hay nada hecho. Y lo mismo en esas situaciones, no hay protocolos en la sanidad para estos casos. No se reúne la familia, reúne la familia sin que haya una decisión por parte del enfermo o la enferma. Puede ser muy conflictivo, llevar a situaciones muy duras. Entonces lo mejor, de verdad, aparte de la eficacia que pueda suponer médicamente, lo mejor para la propia familia y para evitar el conflicto posterior, yo se invitaría a que se hiciera, porque de verdad es útil. Si en vez de tener 95 años hubiera tenido 45, hubiera sido igual de fácil. Evidentemente no hubiera sido tan,
Pero el testamento vital, con el testamento vital hecho, si lo hubiera dicho, hubiera tomado una decisión, no sé la decisión que hubiera sido. Pero obviamente, si hubiera sido, hubiera llegado a un estado de inconsciencia y el testamento vital aparece, no quiere que se le ponga medicación, tratamientos, cuando es una situación terminal, que estamos hablando 95 años, obviamente lo que se puede prolongar la vida es muy poco.